buenas tardes, Juan Pablo, buenas tardes, ¿en qué lo puedo ayudar? O se le activó. Juan Pablo, buenas tardes. Ahí está, yo creo que se le activó de manera, se le fue, verán, bueno, como les comenté. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Ah, bueno, no tenga pena, ¿no? Yo pensé que me quería preguntar algo, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, pues espero que se encuentren muy bien y pues, dígame Jorge, dígame Jorge, ¿en qué lo puedo ayudar? Antes de iniciar la clase, licenciado, que se preguntar unas cosas. En el Acá, dígame. libro, en el libro decía que en ciertas oraciones se puede usar para hablar de forma típica con fue o será. Eso es correcto, porque usted solo dijo que era ¿Fue es o y son. será? ¿Sí? Ajá, sí, mire, es cierto como usted lo diga, ¿verdad? Es cierto como usted lo está diciendo, ¿verdad? Hay muchas maneras, inclusive usted va a ver si usted compara sus hojas de trabajo, los materiales que estamos trabajando, con otro compañero que está, que lleva con otro licenciado, pues muchas veces cada quien tiene su manera particular de trabajarla. Yo le digo, mire, yo tengo sí, tengo la fortuna de ser como su pupilo, era de ser como la mano derecha de la licenciada Natalia. No sé, tal vez alguno de aquí la conozca. Nosotros hemos leído, hemos estudiado, hemos analizado bastante libros, no solo el de lógica el que está leyendo actualmente, ¿verdad? Pero fíjese que hay varios autores que lo ven de manera indistinta, así como hay autores que también hablan de manera que usted puede hablar de juicio y proposición y se refiere a lo mismo. Esa parte que usted me está comentando, de fueron, ¿verdad? Creo que es la palabra que es fueron, ¿verdad? Sí. Ajá. Y la otra parte también es válida. También es válida. Y decir ¿Por qué? estuvo y estará, Ajá. ¿no? Sí. Ok, ¿verdad? Eso es muy válida, ¿verdad? Eso es válida. ¿Por qué? Porque la forma lógica, ¿verdad? O la forma típica que requiere la lógica formal necesita de 4 elementos: cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Usted utilizar esas cópulas que usted me está indicando también es correcto, porque también está cumpliendo con los requisitos que me está exigiendo la lógica formal. Pero, a razón digamos, de manera de dar acá docencia, ¿verdad? A razón de lo que es ¿cómo se llama? De lo que nosotros pedimos, digamos, más que todo, de lo que nosotros creemos que es la mejor forma, de lo que es el curso. Inclusive, si usted va a ver en otras facultades, también existe lo que es lógica. En la Facultad de Derecho está lo que es lógica jurídica. Ellos manejan lo mismo, manejan la lógica formal y manejan la lógica dialéctica, pero lo hacen de diferente punto. Lo hacen enfocándose en las ciencias jurídicas, a manera de lo que es el contenido del curso de lógica formal de la Facultad de Ciencias Económicas. Se ha llegado a un consenso, entre los docentes en trabajar en las formas cero estar, del verbo cero estar. Y además, recuerde que yo también soy su docente, pero que yo, como le digo, mire, yo lo que enseño acá es lo que viene. Si yo le expliqué mal, yo se la tengo que calificar como bien. Por ejemplo, si usted a la hora de trabajarlo era y me coloca será ni fue, ¿verdad? Pues sí lo tomaría en cuenta, ¿verdad? Pero no estaría dentro de lo que yo estaría, digamos, diciendo acá. Igualmente tampoco se la podría poner mala, pero ya a la hora de evaluarse en los exámenes, usted va a ver que esas formas no van a venir. No va a venir, porque como les digo, se ha llegado a un consenso entre los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de trabajar bajo el verbo cero estar.
Licenciado, tengo otras dos preguntas. Dígame. La siguiente es, en el libro dice que juicio y proposición son lo mismo. Y Ah, usted eso es en lo la que le estaba clase, comentando. Eso es lo que le estaba usted dijo en la comentando. clase que Ajá, juicio es la unión de conceptos y ajá, proposición es la unión de términos. ¿Se ajá. puede decir entonces que, que concepto, que, ¿cómo es? Que proposición es la unión de juicios, de juicios a conceptos? ¿Quiere decir? No, eso como le comentaba, ¿verdad? Yo no sé si usted me estaba poniendo atención hace un ratito, como les decía. Hay muchos autores que ven de manera indiferente esos términos. Utilizarlo de la misma manera, tanto juicio y proposición como una misma sola. Pero ya manera de ustedes de enseñarles, ya de transmitir estos conocimientos, se ha visto que hay cierta diferencia entre los dos conceptos. Juicio nosotros lo vamos a entender como esa relación de conceptos. Proposición lo vamos a ver como esa materialización para transmitir los juicios. Ajá, es como acá dice Diego, la proposición era la envoltura material del juicio, ¿verdad? Y como usted sabe, el lenguaje es la forma o es la envoltura material del pensamiento, ¿verdad? Sí, correcto, Diego. Es la envoltura material del pensamiento. Para transmitir los juicios, pues necesitamos de proposiciones. Para materializar un juicio necesitamos de proposiciones, ¿verdad? Es por eso que sí tenemos que ver esa diferencia. ¿Veo, Jorge? ¿Cuál es la otra pregunta? La última era sobre algo del libro que dice sobre las oraciones declarativas, que dos oraciones pueden ser diferentes y dicen lo mismo. Eh, El ejemplo que mostraba una oración en voz activa y en voz pasiva. ¿Todos los casos son así o hay casos diferentes? Como soy un ejemplo, me quedo esa duda. Es solo el ejemplo, solo ejemplo, Jorge. Ahí solo es cuestión de ejemplo. Como ustedes saben ahí solo es por cuestiones de ejemplo, Jorge. Ahí como lo dicen ellos, muchas veces solo son cuestiones de ejemplo. Pero ¿todos los casos son de voz activa y voz pasiva o pueden ser diferentes en oraciones declarativas que son de ley No, de identidad? solo afirmativas y solo negativas. Pasivas son afirmativas. Pasivas y negativas. Las oraciones Yo, declarativas solo pueden ser yo, afirmativas y negativas. yo me refería desde la gramática de voz activa y voz pasiva. Por eso, ¿cuáles son? La voz activa es cuando el sujeto afecta al predicado y la voz pasiva es cuando el sujeto es afectado por el predicado, se podría Ajá, decir. pero eso, mira, aquí cuando lo vamos a entender nosotros, mire, en la lógica formal únicamente vamos a utilizar relaciones declarativas, tanto afirmativas o negativas. Ahí no vamos a quedar con eso. Solo oraciones afirmativas y negativas, porque Esas serían activas, de voz sí, serían activa. las activas. Serían las activas, Ah, ya. serían las afirmativas. Y las pasivas son las negativas. ¿Quedamos ahí? ¿Otra pregunta, Jorge? Ahí está bien, gracias. Ahí está bien. Ok, era, sí, las activas son las afirmativas. Y las pasivas, pues, son las negativas. Pero Ahí licenciado, lo toman como sinónimos. Ahí lo toman como sinónimos. Oye, licenciado, Jorge, hay dígame, oraciones pasivas que son afirmativas. ¿cómo cuál? Por ejemplo, la oración activa sería un perro muerde un hueso y la oración pasiva sería un hueso es mordido por un perro. O no sé si estamos confundiendo voz activa y voz pasiva en gramática y en lógica. Eh, mire, Jorge, mire, para que no nos hagamos tantas bolas, Jorge, porque si no, imagínense que aquí nos podemos adentrar bastante a la hora de trabajar gramática. Pues mire, yo no soy experto en la gramática, que soy honesto, ¿verdad? Porque si no le diría un montón de cosas y pues le mentiría. Yo lo que sí le puedo decir que sí soy experto, bueno, en lo que pueda, en lo que es lógica. Y vamos a utilizar lógica únicamente oraciones declarativas, tanto afirmativas como negativas. ¿Oye? Bueno, Ahí estamos, ¿verdad? Ah, ok, ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Ahorita les estoy compartiendo, mire, ahorita compañeros les acabo de compartir
un laboratorio. Es el que vamos a trabajar ahorita. Y les voy a trabajar y les voy a compartir también lo que, bueno, les quería decir otras cositas, pero ya por el tiempo, si no, ya no nos va a alcanzar. Bueno, les estoy compartiendo también las presentaciones. No sé, me pregunto si ya lograron, ya recibieron los archivos que les acabo de enviar. Sí, licenciado. Ahí estamos, gracias. Ahí estamos, ahí dice, vamos, hasta nos confunde, vamos, la profesión, hasta nos confunde. Les estoy con una, pues no sé, mire, tratemos como les digo, mire compañeros, no nos hagamos tantas bolas, mire, a la hora de dar aquí la clase, pues hago lo más sencillo, no me gusta hablar con mucho tecnicismo, les soy honesto, no me gusta hablar con tanto tecnicismo porque ustedes son de primer año, chicos, ustedes van a ver conforme va avanzando sus años en la carrera, pues van a encontrar un poquito más. Pero eso va a ser todo cambio requiere, pero es paso a pasito. No los puedo agarrar ahorita de un golpe diciéndole, mire, eso, contando tecnicismo. Es por eso que trato yo de la mejor manera o de la manera más fácil para que se puedan comprender estos temas. ¿Oyeron, chicos? Sí, buenas tardes, Betsaida. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, licenciado, es que sí, ustedes nos explican lo más claro, pero yo creo que este chico Jorge nos confunde más o él se confunde más. Pero usted sí, la verdad es que trata la manera de exacto. Claro posible. Gracias. Exacto. Gracias. Entonces, yo siento que son algunas duditas. Gracias ahí. Son algunas duditas, ¿verdad? Yo creo que sería, bueno, es bueno. Yo sé cómo le digo, mire, eso es bueno, a la larga también es muy bonito, muy bueno porque yo digo que también le están poniendo empeño y pues también como le digo, muchas veces todo, así como les digo, mire, obviamente yo acá no les digo mentiras, ¿verdad? Muchas veces yo trato de dar lo mejor posible, la manera más sencilla. Afortunadamente me acaban de volver a convocar para volver a hacer el examen para ustedes. Inclusive ahorita les traigo como un chivito les traigo un chivito de cómo voy a elaborar el examen. ¿Verdad? Es por eso que sí quería tomar un poquito más de tiempo, pero igualmente si no, terminamos de aquí 5:15, 5:20, ¿verdad? Depende de lo que sí quiero es explicárselo de la mejor manera posible, ¿verdad? Como les comento, muchas veces ustedes se van a encontrar tampoco, es bueno llegar digamos, a lo que yo diga aquí y luego ir a comprobarlo si es cierto o es mentira lo que digo, ¿verdad? Y pues tales son duditas, pero tal vez nos llegamos a interpretar de diferente manera, ¿verdad? Pero como les digo, acá la forma que yo les estoy, digamos, les enseño acá es la manera más sencilla, ¿vieron? Para que no me gusta utilizar, como les decía, tanto tecnicismo, porque si no, pues lo voy a hacer un poquito, no estaría cumpliendo con ese fin que yo tengo, que es la docencia o la didáctica de facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, me confirman, por favor, si ya les llegó si ya tienen a la mano las presentaciones, porque creo que esas presentaciones no se las he compartido. Las presentaciones de razonamiento. Ya, licenciado, ya las tenemos. Ahí estamos. Gracias, ya. Muchas gracias. El laboratorio también les pregunto. Ya tienen a la mano el laboratorio. Ya, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, ese laboratorio, de igual manera, si hoy sufre cambios, también se lo voy a volver a compartir más adelante. ¿Oyeron? No tengan pena, que yo, como les digo, todo lo que hagamos acá en clase es de ustedes porque ustedes me ayudan a resolverlo. Eso sería, de parte mía, sería egoísta no trasladárselo a ustedes, ¿verdad? Pero acá igualmente si sufre modificaciones el día de hoy, pues se lo voy a compartir, nomás terminemos la clase, ¿verdad? Bueno, esta es la manera, como le digo, miren, el examen, pues prácticamente ya lo estamos empezando a
elaborar. Ya tenemos la parte teórica es la más sencilla. La parte práctica es lo que nosotros todavía tenemos algunas cosas que afinar y ver cómo se lo vamos a trasladar a ustedes. Bueno, les decía que la parte práctica va a venir acerca de lo que es el juicio y lo que es el razonamiento. En lo que es el juicio va a venir, por ejemplo, la forma típica, lo que es la calidad, lo que es identificar la forma lógica correcta, identificar la simbolización, identificar la cantidad de las proposiciones. Por ejemplo, va a venir así. Eso me lo estoy, mire, como le digo, mire, voy a razón de que un chico me pidió a primera hora que le hiciera favor de grabar la clase, y a primera hora no lo hice porque se me fue. Con el permiso de usted, voy a grabar esta clase para que pues trasladársela igualmente para ustedes. Por si ustedes quieren volver a repetir o si ustedes quieren volver a ver algunas cositas que no lograron, digamos, como copiar ahí, pues pueden volver a ver la grabación, ¿verdad? Entonces, bueno. Así que buenas tardes. Entonces, con este laboratorio ya se los acabo de compartir. Vean, chicos. Modificando este laboratorio, pues imaginen, las instrucciones podrían venir así. Eso es lo que yo me estoy ahorita, digamos, como asimilando cómo lo pienso hacer. ¿Verdad? Instrucciones. ¿Verdad? Selecciones. La opción correcta, seleccione la opción correcta, ¿no? De los siguientes enunciados. No sé si aproximadamente va a tener el valor de 8 puntos o a 10 puntos de esta parte esta parte del juicio. Más seguro creo que va a estar alrededor de 8. No sé hasta el momento si vamos a colocar 2 o solo va a venir un ejercicio. Si viene, por ejemplo, si viene solo un ejercicio, cada ítem va a tener el valor de 2 puntos. Por ejemplo, me va a decir, mire, Liz, ¿y qué me pueden evaluar? Bueno, fácil, lo que hemos visto en clase. Por ejemplo, un primer inciso que a ustedes le digan, identifique la forma típica. ¿Ah? Y pues le van a venir 4 opciones. Una, dos, 3 y 4, ¿verdad? Va a venir otra y que le va a pedir a usted. Por ejemplo, le va a decir a usted, identifique la calidad de la proposición. De igual manera, le va a venir una opción, 2, 3 y 4. Va a venir también otro enunciado que le va a decir a usted, identifique la forma lógica correcta, ¿verdad? De igual manera, uno, 2, 3 y 4 opciones, ¿verdad? Va a venir otra opción también. Por ejemplo, le va a decir A, B, C, D, E, A, B, C, D, que le va a decir a usted, identifique la simbolización. Esto es lo que hemos visto. Esto es lo que hemos visto durante estos días. Y por ejemplo, y de último, por ejemplo, les puede pedir a ustedes identifique la calidad obviamente
Cada vez que le da, por ejemplo, aquí, entre más opciones les dé acá, ¿verdad? Son más cascaritas que a ustedes. Estas cascaritas son esas como respuestas erróneas que a ustedes les hace empezar un poquito más, ¿ya? Por ejemplo, acá. Vamos a ver la primera. Por ejemplo, dice, identifica la forma típica de la proposición. Mira, este va a ser su enunciado. Esta es la manera, por ejemplo, esta es la manera atípica, ¿verdad? Es la manera normal, es la manera corriente. Que nosotros hablamos. ¿Ya? Ahora dice, identifique la forma típica y le va a venir 4 enunciados. Por ejemplo, le va a venir a ustedes diciéndole todos los estudiantes no son apolíticos, ¿verdad? Independientemente del contenido que tiene, ¿verdad? Estudiantes y apolíticos, a eso no le interesa la lógica. Puede venir todo chucho es perro, todo azul es blanco, ¿verdad? Independientemente de eso, no. A la lógica formal no le va a interesar nunca lo que es el contenido. Solo le va a interesar la estructura que contenga los 4 elementos. Otro enunciado, por ejemplo, puede venir. Algunos estudiantes, porque estamos hablando en plural, algunos estudiantes no son apolíticos, ¿verdad? Otra opción, por ejemplo, ningún estudiante es apolítico, ¿verdad? Y una cuarta opción son apolíticos, ¿verdad? Luego vamos a contestar. Luego dice acá, identifica la calidad de las proposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ya hemos aprendido que únicamente existen 2 tipos de acuerdo a su calidad. En este caso pueden ser afirmativas y negativas. Pero vienen 2 más, ¿verdad? Que siempre se le coloca como cascaritas. En este caso pueden venir universales y particulares. La forma lógica. Sabemos que hay 4 tipos. La primera es todo S es P. La siguiente, ningún S es P. La tercera es algún S es P, ¿verdad? Y una cuarta que puede decir algún S no es P, ¿verdad? En el modo de la... Bueno, si no, aquí se me va a confundir un poquito. Acá en esto, recordémonos, le voy a hacer un cuadrito acá. Recordémonos que cuando hablamos del juicio, únicamente tenemos 2 términos. Un primer término que va a llevar el nombre de sujeto. Un segundo término que se va a llamar predicado. Aquí no estamos hablando de término medio. Por favor, no olvidemos esto, que únicamente en el juicio solo tenemos dos términos. Primer término sujeto y segundo término predicado. Ya sabiendo esto, pues nosotros también recordamos que existen las reglas. La regla dice, existen 2 tipos en cuanto a su cantidad. En este caso son universales y particulares. En cuanto a su calidad son afirmativas y negativas. ¿Verdad? Y recordemos que cuando estamos hablando de universales y de particulares, va a afectar al primer término. Cuando hablamos de universales, va a afectar va a decir que el primer término va a estar distribuido. Va a estar distribuido.
Y su simbolización es S, C. Cuando estamos hablando de proposiciones particulares, de igual manera va a afectar al primer término. Pero en este caso ya va a ser, de acuerdo a la regla, va a estar el primer término indistribuido, ¿verdad? Y su simbolización va a ser S, I. Y cuando vamos a ver, cuando se refiere a la calidad de las proposiciones, colocar en nuestro color. Cuando estamos hablando de la calidad de las proposiciones, va a afectar, pero al segundo término. Y cuando estamos hablando de proposiciones afirmativas, el segundo término va a estar indistribuido. Y lo vamos a representar con la PI. Y cuando estamos hablando de proposiciones negativas, de igual manera, estamos hablando de calidad, va a afectar al segundo término. Pero en este caso el término va a estar distribuido. No lo digo yo, lo dice la regla, lo dicen las leyes, lo dicen las reglas de la lógica formal. En este caso, del juicio. Y lo vamos a representar con la PD. Ya sabiendo esto, pues ya podemos tener opciones. Por ejemplo, así les puede venir. Todo sujeto distribuido. Contenido totalmente. Recordemos que el contenido ¿verdad? Contenido totalmente también no lo va a dar la calidad de las proposiciones. ¿Verdad? Cuando son afirmativas va a estar contenido. Y totalmente cuando son universales. En un predicado indistribuido. Otra manera podemos tener ningún sujeto distribuido. No contenido, recordemos que el no contenido lo vamos a encontrar de esta manera, les decía, recordémonos que la no contención lo vamos a encontrar la C más un slash o la diagonal o una diagonal, ¿verdad? Así lo vamos a encontrar no contenido totalmente en un predicado distribuido. Podemos tener otra opción. Ningún sujeto indistribuido, no contenido, de igual manera totalmente en un predicado distribuido. Y podemos tener otra cuarta, que les puede venir a ustedes. Aquí lo que nos mata en el examen ahora, que es de manera virtual, es el tiempo. Usted va a ver tanto, y a la larga, pues muchas veces por los nervios tendemos a confundirnos. Pero no es porque usted no sabe, sino que es por los nervios, que el tiempo. O porque, por ejemplo, tal vez en su zona está lloviendo. ¿A qué hora se me va la luz? ¿A qué hora se me va la carga de la compu? Usted tal vez no lo ha cargado y no ha visto por los nervios del examen. Eso es lo que más nos está afectando. Y nosotros vemos tanto signo parecido, entonces tendemos a confundirlo. Una cuarta opción les estaba comentando, decía sujeto distribuido, no contenido, parcialmente, en un predicado indistribuido. Luego vamos a marcar las opciones correctas. En cuanto a la calidad, de igual manera vamos a encontrar estas mismas cuatro. ¿Ah? Estas mismas cuatro vamos a encontrar. Bueno, ahí estamos. Estas mismas cuatro. Y luego ahorita vamos a contestar. Vamos a proceder a contestar. Bueno, acá dice, los estudiantes no son apolíticos. No sé si es mi word o ya no está. Ahí estamos. Ok.
creo que es ahí estamos. Y dice el primer inciso. Identifica la forma típica. Recordemos que aquí estamos hablando de una proposición universal, pero tiene una calidad negativa. En este caso sería, o marcaríamos o seleccionaríamos la opción número 3, que dice, ningún estudiante es apolítico, ¿verdad? Esta sería nuestra opción correcta. Ya sabemos que acá dice todo, acá por ejemplo, esto dice los, la. Cuando ustedes vean esto, en sus enunciados nos está refiriendo del universo. O cuando ustedes vean nombres propios, vean nombres de países, vean nombres de personas, también son de calidad, de cantidad universal. Los estudiantes, estamos hablando de todos los estudiantes universales, pero como tiene una calidad negativa, la calidad en este caso sería, ningún estudiante es apolítico. Luego dice acá, la segunda inciso dice, identifique la calidad. Ya vimos en la primera que es una calidad negativa, ¿verdad? Ahora vamos a ver el tercer enunciado, dice, identifique la forma lógica correcta. Ya a sabiendas de que ya sabemos que la forma típica es ningún estudiante es apolítico, pues se nos hace un poquito más fácil y decimos ningún estudiante, ningún S es P, ¿verdad? Y seleccionamos la opción 2. Ahora esto, identifique identifique la simbolización. Recordemos, ningún S es P, ¿verdad? Acá, ningún S es P. Recordemos que cuando nos están hablando de cuando sean universales, el primer término va a aparecer distribuido. Y nuestro segundo término, como es una calidad negativa, va a aparecer de la misma manera distribuida. Ahora vamos a ver. No hay contención, o sea, una no contención, pero esa no contención es total, ¿verdad? Entonces, nuestra opción correcta sería la segunda, ¿verdad? Ahora veamos, de acuerdo, aquí sería la cantidad, perdón, aquí es la cantidad. La cantidad de la proposición, ¿verdad? Ya sabiendas también, ya sabemos que su forma lógica es ningún S es P, sabemos, o es más fácil identificar la cantidad y la calidad. En este caso la cantidad es universal, ¿verdad? Bueno, esta sería la parte práctica de lo que es el juicio. Le va a venir a ustedes un enunciado. De este enunciado ustedes tienen que identificar la forma típica, o tienen que seleccionarla, mejor dicho, que tienen que identificar la proposición. De igual manera va a venir otro inciso que viene a decir, identifica la forma lógica, identifique la simbolización, e identifique la cantidad de la proposición. De la proposición sería acá, porque solo estamos hablando de una. De la proposición, ¿verdad? Y en este caso son 5, y si tiene un valor de 1 punto cada uno, pues sería un valor de 5 puntos. O si depende, si estamos hablando de 2 o de 10 puntos, sería 2 a cada punto, ¿verdad? 2 a cada enunciado, ¿verdad? Bueno, esto sería en relación a lo que es la parte práctica y lo que es el juicio. Ahora vamos a ver lo que es el razonamiento. Y la manera en que ustedes tienen que evaluarse es de esta manera. Desaparecen los razonamientos y ustedes tienen que establecer o seleccionar más que todo si son deductivos. Ahí se queda. Si son inductivos, tendrán que establecer si son inductivos completos o inductivos incompletos. Recordemos también que cuando hablamos de un razonamiento deductivo, decíamos nosotros que es un tipo de razonamiento. Es un tipo de razonamiento que va de lo general
a lo par- Disculpen ahí, disculpen. Bueno, disculpen, esa es una, aquí está mi, bueno, recordemos, como les decía, deductivo es un tipo de razonamiento que va de lo general a lo particular. Mientras que el inductivo lo definimos como un tipo de razonamiento o un tipo de raciocinio. Un tipo de razonamiento o raciocinio, ¿ya? Que va de lo particular, que va de lo particular a lo universal. El tipo de razonamiento inductivo es uno de los más importantes, porque nos permite establecer las leyes universales que rigen los procesos. ¿Cómo así, Lipe? Por ejemplo, nosotros hemos aprendido que la ley de la dialéctica, unidad de lucha de contrarios, ley de tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos, ley de la negación, son leyes generales que rigen el proceso del desarrollo en la sociedad, la naturaleza y el pensamiento. Por ejemplo, la ley de unidad y lucha de contrarios dice que es la esencia y médula de la dialéctica, y dice que esta ley se encarga de explicarnos que la fuente y la causa real del desarrollo son las contradicciones. ¿Cómo eso? Puede decir que eso es general. Por ejemplo, el desarrollo del pensamiento se produce a través de contradicciones. ¿Cómo cuáles? Síntesis y análisis. Por ejemplo, usted para llegar a establecer la esencia de un fenómeno tiene que dividirlos en todas sus partes, lo abstracto. Pero cuando llega a conocer la esencia del fenómeno, alcanza lo concreto. Si, por ejemplo, queremos tener lo lógico de un objeto, primero tenemos que tener la historia, porque la historia es la vida, la historia es la trayectoria, y cómo lo reflejamos en nuestra mente de una manera corregida es lo lógico. Entonces vemos cómo en estas dos estamos hablando de contradicciones y son necesarias para el desarrollo de nuestro pensamiento. Bueno, entonces el desarrollo del pensamiento depende de las contradicciones, pero ese es pensamiento. Mirámoslo en la sociedad. Por ejemplo, una sociedad es el motor de la lucha de clases. Vemos cómo, por ejemplo, a través de lo que ha sido la historia de los diferentes modos de producción, ha existido un modo de producción esclavista derivado de la división social de trabajo, de la tercera división social de trabajo, donde aparecen los mercaderes, porque ahí es donde se produce el excedente. Al producirse el excedente comienza la acumulación originaria del capital. Entonces, hay quienes fabrican el producto, pero hay quien también lo vende, y el que gana más es el que lo vende. Y ahí comienza esa tercera edición del social del trabajo y la acumulación original de trabajo. Y comienza lo que es el esclavismo. Luego viene el feudalismo y luego viene el capitalismo. En cada uno de los modos de producción hay diferentes clases sociales. En el esclavismo habemos esclavos esclavistas. En el feudalismo habemos siervos y señor feudal. Y en el capitalismo tenemos proletariado y burguesía. La lucha de estas clases es lo que genera
el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, llegamos a decir, o llego a otro juicio particular y digo, el desarrollo de la sociedad se produce a través de contradicciones. Bueno, pero me falta la naturaleza, Alex. Entonces yo digo, por ejemplo, el funcionamiento del cuerpo humano, las personas necesitamos para nuestro sistema circulatorio lo que es la sístole y la diástole, que nuestro corazón necesita expulsar sangre para todo el cuerpo, pero también necesita regresarla nuevamente al corazón. Si, por ejemplo, hablamos acerca del movimiento de la materia y su desarrollo, hablamos de las fuerzas de repulsión y atracción, dos elementos que son contrarios. Entonces, llego al razonamiento y digo, en la naturaleza, el desarrollo de la naturaleza está sujeto o depende de contradicciones. Entonces, el pensamiento, la naturaleza y la sociedad, su desarrollo está sujeto a contradicciones. Ahora bien, entonces mi conclusión de esos tres juicios, ¿cuál sería? En todas las esferas del conocimiento, el desarrollo está sujeto a contradicciones. Es ahí la importancia del razonamiento inductivo. El analizar los casos particulares, lo que se repite una y otra vez en los fenómenos, nos lleva a establecer leyes universales. Pero bueno, en el razonamiento inductivo se da una división, ¿verdad? Si nos recordamos, por una parte, si ustedes se recuerdan, el último día hablábamos de los razonamientos inductivos completos o perfectos, en donde decimos que se toman en cuenta todos los posibles casos particulares para elaborar o también podemos construir la generalización. Ahora bien, en el caso de los inductivos incompletos o imperfectos, ¿verdad? Lo que sucede es que se toman en cuenta algunos casos particulares pero en la generalización se hace creo que me quede todo en una sola línea. Se hace sobre todos. Ahora bien, ven, esa es la teoría. Ahora vamos a ver nuestros ejercicios. Dice el primero. Los estudiantes de primer ingreso de ciencias económicas son sometidos a pruebas específicas. Los estudiantes de primer ingreso de derecho y agricultura son sometidos a pruebas específicas. Por lo tanto, todos los estudiantes de primer ingreso de la universidad son sometidos a pruebas específicas. Por ejemplo, hablamos de ciencias económicas, ¿verdad? Hablamos de derecho también, 2. Hablamos de agricultura, 3. Y les pregunto yo a ustedes, ¿cuántas facultades tiene la universidad? Les pregunto. ¿Será que están todas acá? ¿Será que están todos los posibles casos acá? ¿O nos hace falta? Hacen falta.
Hacen falta, licenciado. Hace falta, ¿verdad? Entonces, no estamos tomando en cuenta todos los posibles casos particulares. Pero como estamos hablando de casos particulares, sí tenemos un razonamiento inductivo. Pero como ustedes dicen, ¿verdad? No estoy hablando de todos los casos, solo estoy tomando en cuenta algunos. Por lo tanto, es un razonamiento inductivo, pero incompleto. Incompleto o imperfecto, ¿verdad? Veamos el siguiente. Dice, los habitantes de Guatemala disfrutan de las tradiciones. Dice, Walter Morales es habitante de Guatemala. Por consiguiente, Walter Morales disfruta de las tradiciones. Uno de los aspectos que a veces nos llegan a confundir cuando trabajamos los razonamientos de esta manera es porque lo vimos de manera diferente en clase. Es lo mismo. Por ejemplo, esta que les acabo de, esta voy a copiar, es la primera premisa. Esta otra es mi segunda premisa. Y el por lo tanto, ¿verdad? Que es la línea, ¿verdad? Entonces ya no lo tomo, solo voy a colocar Walter Morales disfruta de las tradiciones, ¿verdad? Si lo vemos de la primera forma y lo vemos de la segunda, dice exactamente lo mismo, ¿verdad? La frase que dice por lo tanto, que dice por consiguiente, que dice por ende, que dice después de, que dice como consecuencia, esa es nuestra conclusión. Recordemos que primero tenemos las premisas y de las premisas se desprende la conclusión, ¿verdad? Entonces, si dice los habitantes de Guatemala disfrutan de las tradiciones, Walter Morales es habitante de Guatemala, por consiguiente, Walter Morales disfruta de las tradiciones. ¿Qué tipo de razonamiento tenemos acá? ¿Inductivo o deductivo? ¿Cuál tenemos acá? Deductivo. Deductivo, ¿verdad? Deductivo, ¿verdad? Gracias. ¿Ah? Vamos bien. Vamos al siguiente. Dice, el continente americano sufre de problemas económicos. El continente europeo sufre de problemas económicos. Los continentes asiático, africano, oceánico sufren de problemas económicos. Por lo tanto, todos los continentes del mundo sufren de problemas económicos. ¿Cuántos continentes tiene el mundo? ¿Será que son 5 o 6? Son 6, ¿verdad? Son 6. Aquí solo tengo 5 casos, ¿verdad? Particulares. Y son 6 los continentes porque también menciona Artántida. Entonces es un razonamiento inductivo, ¿verdad? Porque tengo casos particulares. En este caso es inductivo. Como no toma en cuenta todos, es incompleto, ¿verdad? Incompleto, ¿verdad? Dice la siguiente. Inductivo, incompleto o imperfecto. Ahí como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? Dice la siguiente. La baja recaudación tributaria afecta la inversión en programas sociales. Dice la siguiente. La inversión en programas sociales beneficia la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, la baja recaudación afecta a la sociedad guatemalteca. ¿Qué tipo de razonamiento tenemos acá? ¿Deductivo o inductivo? A ver, ¿cuál tenemos acá? A ver, me están escribiendo ahí por chat. Vamos a ver. Deductivo. Gracias, ahí estamos, gracias.
Ahí creo que me están escribiendo por chat y disculpe que no tenía la ventana abierta. Dice deductivo, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Porque estoy viendo de casos generales a particulares, ¿verdad? Veamos la última. Dice, los animales necesitan de recursos naturales. Las plantas necesitan de recursos naturales. Los hongos necesitan de recursos naturales. De igual forma, las bacterias, las algas, necesitan de recursos naturales. Por lo tanto, o luego o después de, todos los seres vivos necesitan de recursos naturales. ¿Cuántos grupos o reinos formamos a los seres vivos? ¿Será que están completos acá? ¿Somos 5 o somos más? Si no lo saben, pues búsquenlo pues, en Google, porque Google lo sabe, ¿será? ¿Cómo están integrados los seres vivos? Si son 5, y son 5 casos particulares, es inductivo completo. Si hay 5 casos, pero son 10, son 20, son 30, entonces es inductivo completo, ¿verdad? Incompleto, perdón. Busquen en internet, pues cuando yo lo aprendí, pues si éramos 5 grupos, ¿verdad? Pero yo no sé, ahora todo cambia, ¿verdad? Si todo, cuando yo estuviera 9 planetas, entonces ahora son 8, ¿verdad? Entonces no sé qué son. ¿Será que son 5 o serán más? Son 5. Son 5, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces son 5, ¿verdad? Ah, espera. Son 5, ¿verdad? Están los animales, las plantas, los hongos, bacterias y las algas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es inductivo, pero es un inductivo completo, ¿verdad? Porque está tomando en cuenta todos los posibles casos particulares. Entonces, esto fue lo que aprendimos el día anterior de clases. En nuestro examen, pues vamos a esperar una serie práctica del juicio como la que vimos acá, y también vamos a tener una serie práctica o de análisis de razonamiento como la que está acá. Eso sería como los elementos de verse de manera práctica en nuestro examen. El resto de qué es el juicio, qué es la proposición categórica, de qué es proposición, de qué cuáles son por ejemplo, los tipos de razonamiento, si es razonamiento analógico, razonamiento lógico, razonamiento psicológico. También, por ejemplo, en relación a lo que sería el silogismo, ¿qué es silogismo? ¿Qué es el modo? ¿Qué es la figura? ¿Qué es el esquema del silogismo? Eso sería preguntas de carácter teórico que van a ser de seleccionar, de falso y verdadero, o pueden ser de una serie de emparejamiento, de paréntesis, ¿verdad? Es donde ustedes tienen que seleccionar el número de la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, de esta manera estaríamos teniendo el contenido para nuestro examen, ¿verdad? El silogismo no es un tema difícil. Lo que requiere es manejar la parte teórica. Y lo que aprendimos en el juicio no se nos tiene que olvidar. Eso de que si las universales, distribuido, de que las particulares en distribuido, el primer término, que si, por ejemplo, qué significa PD o qué significa SI, que si son tipo A, son tipo E, tipo O, que si, por ejemplo, el esquema, que cómo se maneja la simbolización, todo eso no se nos tiene que olvidar. Y aparte, por ejemplo, vemos lo que son las reglas del silogismo, que es la manera de determinar si un silogismo es válido o inválido, ¿verdad? Entonces voy a comenzar con la parte teórica del día de hoy del silogismo, porque con esto estaríamos comprobando de cierto modo que ya manejan la parte práctica que hemos trabajado. Ahora bien, con respecto a cómo se maneja en otros salones, miren, miren, como les digo, miren, en el caso del criterio, mire, yo digo, mire, cuando a veces les explico a otros compañeros de otros salones, a la hora de evaluar, prevalece lo que el docente maneja en clase. Por ejemplo, en el caso de las proposiciones, al momento de convertirlas a la manera típica, a mí me explican que puede ser el verbo ser o estar. Entonces,
Hay otros docentes que lo manejan de esta manera. Hay docentes que sí lo manejan, que dicen que es, no es, ¿verdad? O si es malo. Es la manera como vamos a trabajar nuestro curso. Entonces, a mí, como digo, como decía el compañero al principio, pues también hay manera, ¿verdad? De cómo trabajar las proposiciones, ¿verdad? Claro que no está mal, ¿verdad? Están llenando los requisitos que la lógica formal, ¿verdad? Pero de igual manera, como les digo, aquí el criterio a la hora de calificar o de evaluar es la manera como se las he de venir explicando en todo, a lo largo de estas 2 semanas, ¿verdad? Que es a través del verbo ser o estar, ¿verdad? Para no confundirnos más, ¿verdad? Para no perdernos más. Ven, esta parte que está acá, pues ya son formas lógicas del razonamiento. Bueno, mire, acá, por ejemplo, cuando nos habla de la forma lógica del razonamiento, recordemos que cuando trabajamos un razonamiento, su forma está constituida por premisas y por conclusiones. Cuando trabajábamos la forma lógica del juicio, teníamos cuantificador, sujeto, cópula y predicado, y lo expresábamos a través de una fórmula. Ahora que trabajamos el razonamiento, pues la forma lógica se trabaja a través de una simbología. Muchos de los símbolos que trabajamos acá están vinculados a la lógica matemática. Por ejemplo, dice acá, iré al cine el día sábado, sí, solo sí, el profesor cancela el examen parcial. Entonces yo digo, iré al cine, es la variable A. Y tenemos una doble implicación. La voy a buscar acá. Sí, solo sí, ¿verdad? La voy a copiar de acá. Sí, solo sí, ¿verdad? Ese sería el símbolo del sí, solo sí, ¿verdad? Iré al cine el día sábado, sí, solo sí, si el profesor cancela el examen parcial. Luego, B sería el examen parcial. Luego dice, el profesor no canceló el examen parcial. Entonces sería el signo de negación. ¿Ah? Si el profesor cancela el examen parcial, entonces decimos no B. Negación de B. Entonces, por lo tanto, recordemos que esta es la conclusión. Por lo tanto, no iré al cine. De igual manera, el símbolo de negación de A, ¿verdad? Y esa sería la forma lógica de expresar un razonamiento. Por ejemplo, dice acá, los guatemaltecos son felices. Manuel Díaz es guatemalteco. Luego dice Manuel Díaz es feliz. Siempre que nosotros estamos frente a un razonamiento deductivo, nuestro punto de partida para identificar los términos es la conclusión. Es esta parte de acá, miren. En este caso, Manuel Díaz representa nuestro término sujeto. Y feliz representa nuestro término predicado. Noten que cuando trabajamos el razonamiento, no es necesario que lo que convirtamos a una forma típica, sino que lo vayamos trabajando hasta que trabajemos su forma lógica. Era siempre que trabajemos un razonamiento, en la conclusión, en nuestro punto de partida, vamos a marcar sujeto y el predicado. Aquí se lo voy a explicar. Y predicado en este caso sería feliz. Recordemos que cuando estamos trabajando un razonamiento, en especial cuando es un razonamiento un razonamiento, vamos a empezar, o lo vamos a empezar deductivo, ¿verdad? Lo vamos a empezar a trabajar a través de la conclusión. En este caso vamos a marcar sujeto, ¿verdad?
de Manuel Díaz, y predicado, que sería feliz. Ya identificados los términos sujeto y los términos dentro de la conclusión, lo vamos a marcar en la premisa, porque ya la premisa me dice que Manuel Díaz es el término sujeto, ¿verdad? Y me dice que feliz es el término predicado. Entonces, Manuel Díaz es mi término sujeto, ¿verdad? Y aunque acá el predicado está en plural, feliz o felices, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este sería mi término predicado, ¿verdad? Noten también cómo el término guatemaltecos se está repitiendo en la primera y en la segunda premisa. Este término que se repite se llama término medio. Y la función de este término medio es enlazar a los términos sujeto y predicado dentro de las premisas. Quiere decir, el término medio no tiene que aparecer en la conclusión. Me estoy adelantando con esto a lo que tenemos que ir a hablarlo del silogismo, pero solo es para que nos quede claro de dónde sale la forma lógica. Entonces, a la hora que construyo la forma lógica, dice, los guatemaltecos son felices. Como aquella forma lógica, tengo que utilizar variables. Entonces digo, todo M es P, ¿verdad? ¿De dónde salieron las letras? De M, que es guatemaltecos, y P, que son felices, ¿verdad? Que es predicado, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Dice, Manuel Díaz es guatemalteco. Si hay nombres personales, si hay nombres de regiones, si hay sustantivos y hay una afirmación, utilizo el cuantificador todo. Entonces digo, todo S es P, SM, ¿verdad? Noten cómo las letras las tomo de los elementos que marqué dentro de mis proposiciones. Por lo tanto, digo, todo S es P, ¿verdad? Noten cómo en la conclusión acá los elementos se repiten tal y como los trabajamos en el juicio. Pero en las premisas ya no solo tenemos sujeto y predicado. Acá, por ejemplo, el término medio va a ser el primer término, ¿verdad? Pero en la regla no cambia. Primer término distribuido, siempre y cuando las proposiciones sean universales. ¿Ah? Segundo término, aquí sí coincide, P, ¿verdad? Pero puede ser M, puede ser S, puede ser cualquier letra. Vean cómo la segunda dice todo es SM. Pero la regla no cambia tampoco. En todas las proposiciones afirmativas, nuestro segundo término va a estar indistribuido, ¿verdad? Pero no se asusten. A mí me encanta hablar, les digo, y solo los estoy preparando para cuando empecemos a trabajar el silogismo. Ahora bien, cuando trabajamos la forma lógica para un razonamiento inductivo, dice, Colombia sufre problemas económicos. Entonces sería X1 ¿verdad? Luego dice, Chile sufre de problemas económicos. X2 ¿verdad? Luego dice, México sufre de problemas económicos. X3 ¿verdad? El Salvador sufre de problemas económicos. X4 ¿verdad? Y mi conclusión, ¿cómo queda? Por lo tanto, recordemos la línea, todo X ¿verdad? Y esta es la forma lógica de un razonamiento inductivo. Dice la siguiente, si hay equidad en la distribución de la riqueza, la sociedad se desarrolla. ¿Ah?
implica A, B. Puede ser A, puede ser B, puede ser X, puede ser cualquier letra del alfabeto, porque son variables lógicas, ¿verdad? Luego dice, ahorita vamos a ver. Solo le voy a hacer aquí el signo de la implicación. Implica B, ¿no? Dice la siguiente: no hay equidad en la distribución de la riqueza. Negación de A, ¿no? Por lo tanto, la sociedad no se desarrolla. Decimos negación de B, ¿no? Y es solo representar la forma lógica de nuestros razonamientos. Es un tema que, si ustedes ven, está muy ligado a la lógica proporcional. Es un tema que ustedes manejan en matemáticas. Doble implicación, negación, etcétera, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿nos pueden venir? La forma lógica, sí, esto, pero lo vemos más en el tema del silogismo. Yo podría casi que jurarles que la parte práctica o la parte de la manera de análisis se va a limitar al tema del juicio en esta parte que les dije y a lo que es los tipos de razonamiento. Pero como sé que ustedes me van a preguntar más adelante cuando hay un ejercicio que ustedes no lo pueden hacer, entonces de esta manera es como se resolvería, ¿verdad? Bien, ya la siguiente parte, pues esta parte es ordenar razonamientos de acuerdo a los lineamientos del silogismo, que no lo hemos visto. Cuando trabajemos nuestro laboratorio, podríamos casi que ponerle una cruz a esto, que nos va a tocar que ordenar un silogismo y que nos va a tocar que construirlos de acuerdo al modo y la figura. Noten cómo acá y ahí, ¿y esto qué es? Es el modo del silogismo. Entonces, el modo del silogismo son los tres tipos de las proposiciones categóricas que integran el silogismo. Cuando hablamos de un razonamiento, no hay número de premisas. Puede tener una, puede tener 50, puede tener n cantidad de premisas. Pero cuando hablemos del silogismo categórico, una de sus características es que está integrado por dos premisas y una conclusión. La primera premisa se va a llamar premisa mayor, y en ella identificamos el predicado. La segunda premisa se va a llamar premisa menor, y en ella se va a aparecer el sujeto. Cuando las premisas no están ordenadas de esta manera, se deben de ordenarlas. Primera premisa, premisa mayor. Segunda premisa, premisa menor. Otra de las características que tiene un silogismo es que debe de tener tres términos. ¿Cuáles tres términos? Sujeto, predicado y término medio, ¿verdad? Si no tienen estos tres términos, no es un silogismo y no se puede trabajar. Y ahí lo dejamos. Pero si es un silogismo, si tiene estos tres términos, ¿verdad? Entonces sí lo podemos trabajar. Identificamos modo, vamos a identificar figura, hay que identificar esquema, tienen que aplicar las 8 reglas del silogismo para determinar si es correcto o incorrecto. Ya luego, pues, más adelante tenemos una serie de silogismos en donde ustedes se le van a dar para que identifiquen los términos, para que establezcan el modo, para la figura, si es válido o inválido, ¿verdad? Entonces, pero mire, como les digo, no se asusten. Esto es nuestro laboratorio práctico del silogismo. Y para ello, primero tenemos que ver el tema. Incluso con las guías de trabajo. Yo prefiero que para integrar la zona únicamente vamos a entregar hasta la 1 hasta la 4, que ya lo hemos hecho. Ya llevamos hasta la 2. Y vamos a llegar para integrar la zona sobre 70 puntos hasta la número 4.
No es que quiere decir que las 5 no, que no es importante. Obviamente es importante porque nos tenemos que preparar para el examen final. Pero yo digo, para el primer examen, miren, ustedes hicieron la 1 y la 2 y ustedes vieron los resultados en su examen. Sintieron que les fue bien. ¿Verdad? Ahora bien, cuando hablamos acerca del tema del silogismo, este se va a evaluar de manera práctica. Necesito que hagan la guía número 4. Para el juicio necesito que hagan la guía número 3. Conforme ustedes la vayan desarrollando, van a surgir más dudas. Pero si no las hago porque estoy esperando la fecha que me van a dar, los perjudicados van a ser ustedes. Para el segundo parcial, independientemente en qué fecha sea, ustedes tienen que tener terminado la guía número 3 y casi la guía número 4. ¿Qué es lo que no van a resolver de la guía número 4? El tema de falacias. Y de ahí, todo lo demás. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no me van a evaluar de manera práctica del silogismo en el segundo parcial, únicamente van a evaluar la parte teórica, pero tienen que manejarla. Entonces es importante manejarla. Y la única manera es haciendo ejercicios y más ejercicio y más ejercicio, ¿verdad? Porque les digo, mire, yo puedo resolver aquí 10 hojas delante de ustedes, pero yo ya gané lógica. Ahora los que tienen que ganarla son ustedes. Muchos dicen, mire, Elic, es que ahora no importa lógica, porque ya no es prerequisito. Es verdad, ya no es prerequisito, ya no les tapa a la malla curricular. Ustedes pueden seguir avanzando otros cursos y pueden llegar al final de su carrera. Claro que sí, pero si no han ganado lógica, ahí vienen con el curso 40. Y usted me dice, aquí te voy a hablar del curso 40, ¿y qué es esto? Aquellas personas que fueron adelantando su carrera y que ya estaban cerrando auditoría, ya estaban cerrando administración o economía, pero no han ganado lógica. Entonces están llevando sus 4 cursos del semestre en que están y aparte están cursando lógica. Es por eso que se llama curso 40, ¿verdad? Es una de las posibilidades que ustedes pueden tener para limpiar. Mi consejo es, más vale poco a poco, ¿verdad? Paso seguro y no corre, ¿verdad? Que no llegamos a ninguna parte. Bueno, entonces, pregunto, ¿alguna duda hasta donde vamos el día de hoy? Mil disculpas, porque yo sé que muchos dirán, mire, qué aburrida la clase de licenciado, si ya nos explicó esto, ¿por qué vuelve a repetir otra vez? Y vuelvo a decirles algo. Lo más importante en nuestras clases es el bienestar de todos. Miren, acá no solo somos uno, no solo somos dos, sino que somos una clase. Y recordemos que esta clase está integrada por todo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo alguien me escribe, mire, Lick, yo la verdad no lo he entendido, eso es lo que usted dice de término medio. Ahorita no lo va a entender porque yo no he explicado la teoría, pero cuando nos toque el silogismo categórico lo vamos a hacer. Pero más adelante, me va a decir usted, yo no he entendido porque usted habla de cantidad y calidad, ¿de dónde lo saca? Recordemos que cuando hablamos del juicio, decimos que las proposiciones por cantidad pueden ser universales o particulares. Particulares cuando se hablan universales cuando hablan de la totalidad, como es la tipo A y la tipo E. Y cuando decimos particulares, quiere decir que no se refiere bueno. Ok, no tenga pena, Mirla, no tenga pena, yo le voy a compartir ahorita voy a ver de una vez si quiere, ahorita se lo voy a compartir de una vez, ¿oyó? Ahorita nomás terminando esto, ¿yo? Como les comentaba, mil disculpas por las personas que ya lo tienen tal vez en la punta de la lengua estos temas. Como les digo, aquí lo que prevalece es el bien colectivo, sobre todos. Y sí me interesa que quede bien claro todos estos temas por la sencilla razón. Hay algunos estudiantes que me han escrito pues a mi chat o me han escrito por correo y pues me han dicho, mire, Lick, dice que la mera verdad, yo no lo he entendido, Lick.
me hace la campaña de volver o tal vez darnos algún ejercicio práctico para que podamos comprender de una mejor manera estos casos.